Vamos a hablar hoy de las bacterias. Las bacterias son unos microorganismos considerados uno de los microorganismos más simples, porque son microorganismos unicelulares y son unicelulares procariotas. O sea, esto significa, si son procariotas, significa que las bacterias carecen de núcleo, entonces ellas no tienen núcleo y ellas tampoco tienen organelas, no tienen organelas membranosas. Esas son las características principales de la célula procariota, de la cual la bacteria hace parte, ¿sí? Además de las bacterias están las arqueas, ¿bien? Pero hoy vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias son uno de los patógenos más frecuentes en el ser humano, ocasionan muchas infecciones. Sin embargo, recordemos que no todas las bacterias son patógenas, también existen bacterias, digamos, buenas, ¿sí? Bacterias que realmente aportan beneficios para nuestra salud, que son aquellas que hacen parte de la microbiota de la piel, microbiota del intestino, bien, de varias partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, aquí vamos a hablar ahora son de las bacterias patógenas, aquellas bacterias que ocasionan daño en el ser humano. Bien, entonces, todas las bacterias en general, ellas presentan la siguiente estructura. Ellas tienen, bueno, pueden tener así una forma alargada y ellas presentan una membrana, ¿bien? Que es la membrana. La membrana es un componente que está presente en todas las células, sean procariotas, sean eucariotas, todas las células tienen una membrana plasmática o membrana celular. Bien, las bacterias, además de esa membrana, ellas presentan acá una pared celular, que esto es característico de las bacterias. Ellas tienen acá pared celular. Bien, esa pared celular tiene un componente bien específico de las bacterias, un componente bacteriano que se llama peptidoglucano o peptidoglicano. Peptidoglucano o peptidoglicano. También a veces podemos encontrarlo como mureína. Bien, mureína, es lo mismo. Bien. Este es un componente bacteriano específico, está únicamente presente en la pared celular de todas las bacterias. Luego acá en el interior de la bacteria pues vamos a encontrar el citoplasma, ¿sí? Que está presente también en todas las bacterias, ¿sí? Luego en el citoplasma pues vamos a encontrar algunos ribosomas, bien, ribosomas que están presentes en todas las células. Y acá vamos a encontrar el material genético también. El material genético de las bacterias es un material genético compuesto de ADN circular, o sea, es un único cromosoma, es un cromosoma, bien, un cromosoma que está compuesto por ADN. Ese ADN tiene forma circular. Ese es el material genético de todas las bacterias. Así que si vamos a estudiar la estructura de las bacterias desde la parte más externa hacia la parte más interna, tendremos que comenzar por la pared celular, que está presente en todas las bacterias. Luego de la pared celular más internamente encontramos la membrana celular bacteriana. Luego más internamente ya encontramos el citoplasma y dentro del citoplasma pues vamos a encontrar los ribosomas y vamos a encontrar ese ADN circular que realmente no constituye un núcleo, sino que se encuentra en alguna región del citoplasma. Esa región donde se encuentra se llama muchas veces de región nucleoide, pero no es un núcleo verdadero porque ella es una célula procariota. Bien, algunas bacterias, además de estas estructuras que siempre están presentes en todas, algunas bacterias pueden tener otras estructuras que se consideran que son facultativas. Entonces, algunas bacterias, además de la pared celular, pueden tener acá recubriendo una cápsula. Entonces, eso se llama que son bacterias capsuladas. Puede estar presente en algunas, no en todas las bacterias, por eso son estructuras facultativas. Otras bacterias pueden tener un flagelo, así, acá. Esta es un apéndice que le da movilidad, que le da locomoción, que le da movimiento. Es un flagelo que puede ser único o puedes tener varios flagelos, ¿sí? Alrededor de todo el cuerpo de la bacteria, depende, es específico de cada especie bacteriana.
Y algunas bacterias también pueden tener unas estructuras más cortitas, ¿sí? No tan largas como los flagelos, que se llaman fimbrias, ¿sí? Que son estructuras que sirven para la adhesión de la bacteria, fimbrias. Otras bacterias también tienen una estructura especializada acá para el intercambio de material genético que se llaman pilis, realmente se llama pilis sexual o pelo sexual, ¿bien? Sexual, bien. Estas son estructuras entonces facultativas, pero en general, como mencioné, la pared celular, la membrana, el citoplasma, el ribosoma y el cromosoma son los componentes de todas las bacterias, ¿bien? Así que para tener un panorama amplio de las bacterias patógenas que causan enfermedades en el ser humano, lo que vamos a hacer es clasificarlas o agruparlas según características en común, y por lo general la clasificación de las bacterias se suele llevar a cabo según su pared celular. Entonces, la pared celular es un componente muy importante para llevar a cabo la clasificación de las bacterias. Por lo general, las características de la pared celular bacteriana se distinguen bajo una coloración o una tinción que es la conocida llamada tinción de Gram. Bien, esa tinción de Gram nos permite entonces clasificar a las bacterias en dos grandes grupos. Vamos a tener por un lado a las bacterias Gram positivas y por otro lado pues vamos a tener a las bacterias Gram negativas. Bien, esa es la grande y más amplia división de las bacterias. Esas bacterias Gram positivas, ¿cómo son? Bien, ellas tienen una membrana, bien, esa membrana bacteriana, ¿cierto? Membrana celular que está presente en todas las bacterias, y ellas poseen acá una capa gruesa de pectidoglicano, o sea, tienen una pared celular gruesa, ¿cierto? Esta es la pared celular bacteriana. En cambio, las bacterias Gram negativas tienen una membrana, ¿sí? Bien, esto lo tienen en común ambas, tienen membrana porque todas las células tienen membrana. Luego viene la capa de pectidoglicano, pero esa capa de pectidoglicano es más fina, es más delgada, ¿bien? Entonces es menor, ¿sí? La cantidad de pectidoglicano. La pared celular de las Gram negativas es así, más delgadita, más fina. Y además, las Gram negativas, por fuera de esa pared celular, también tienen otra membrana. Bien, esa otra membrana recibe el nombre de membrana externa, ¿bien? Porque se encuentra hacia afuera. Entonces, si esta es la membrana externa, esta que está aquí más adentro es la membrana interna, ¿sí? Pero esta membrana interna es la que se encuentra en todas las bacterias, la membrana celular, la membrana plasmática. Luego sigue la pared celular y la diferencia entonces con las Gram negativas es que tienen también esta membrana externa. Estas diferencias estructurales en la pared celular en la coloración de Gram me permite diferenciar dos coloraciones. ¿Por qué? Porque las bacterias Gram positivas, ellas se van a teñir así como de un color violeta o morado, ¿sí? Adquieren el color violeta de Gram, ¿sí? Que hace parte de la tinción, es uno de los colorantes de la tinción. Mientras que las bacterias Gram negativas, ellas se tiñen, es más de un color rosadito, más rosadas, ¿bien? Así entonces se van a visualizar al microscopio, unas de color violeta y otras de color rosa. Esto visualizándose al microscopio óptico de campo claro, que es el microscopio óptico común, ¿sí? Que suele estar presente en la mayoría de lugares, ¿bien? El microscopio óptico de campo claro. Bien, esta tinción también, además de diferenciar estos dos colores, ¿sí? Según las características de la pared celular, también me permite identificar la morfología de la bacteria. Entonces, vamos a encontrar que algunas bacterias Gram positivas van a tener una forma más esférica, y esas son las llamadas de cocos, serían cocos Gram positivos, mientras que otras bacterias van a tener una forma más alargada o una forma de bastón. Esos son los bacilos. Serían entonces los bacilos Gram positivos.
Asimismo, ocurre con las bacterias gram negativas. Podemos encontrar unas bacterias rosaditas que sean redondas, entonces esos serán los cocos gram negativos. Y por otra parte, podemos encontrar unas bacterias más alargadas en forma de bastones, que serían los bacilos gram negativos, o sea, serían así unos cocos, así, unos bacilos rosaditos, y acá serían unos cocos más de color violeta o unos bacilos. Bien, esta es la grande clasificación de las bacterias en cocos y bacilos gram positivos o gram negativos. Sin embargo, esta coloración de gram no es suficiente para englobar a todas las bacterias patógenas que existen, ¿bien? Porque hay un grupo de bacterias que tienen unas características particulares que no hace que se tiñan, que se coloreen con la tinción de gram. Entonces, existe otro grupo de bacterias que la vamos a llamar de bacterias no gram, o sea, bacterias que no se tiñen con la tinción de gram. Entonces, puede ser que una bacteria no se coloree con esta tinción de gram. ¿Por qué? Uno de los motivos es porque sea una bacteria que en la estructura de su pared celular sea de la siguiente forma. Tenga aquí una membrana, ¿bien?, que está presente en todas las bacterias. Luego sigue aquí la capa gruesa de pectidoglicano, ¿sí?, la pared celular. Bien, o sea, esta pared celular es como similar al de las gram positivas. Bien, y además de esta pared celular, puede tener otros componentes aquí. Puede tener otra capa de unos polímeros de arabinosa y galactosa que se llama arabinogalactanos. Bien, luego además puede tener aquí otra capa que son los ácidos conocidos como ácidos micólicos. Bien, entonces eso hace que la pared celular de esas bacterias acá realmente sea muy gruesa, más gruesa que la de las bacterias gram positivas. Debido entonces a estas características de esta pared celular, estas bacterias no se tiñen con la tinción de gram, sino que se necesita de otra tinción. Y esa otra tinción que se utiliza para observar a estas bacterias es la tinción de Ziehl-Neelsen. Entonces, tinción de Ziehl-Neelsen. Y estas bacterias que se tiñen con la tinción de Ziehl-Neelsen, que tienen estas características en la pared celular, son las conocidas como micobacterias. Cuando estas bacterias son coloreadas con la tinción de Ziehl-Neelsen y se visualizan a través del microscopio óptico de campo claro, vamos a observar que estas bacterias tienen un color así rojo en un fondo azul. Bien, o sea, lo que las rodea es un fondo azul. Bien, y las bacterias son de color rojo. Bien, diferente acá a la coloración de gram. Bien, que eran violetas en un fondo claro o rosas en un fondo claro. Acá las bacterias son rojas en un fondo azul. Bien, estas micobacterias por lo general son bacterias que tienen una morfología así alargada. Bien, entonces esta morfología alargada es lo que se conoce como bacilos ácido alcohol resistentes. Bien, esos bacilos ácido alcohol resistentes son la Mycobacterium, llamada Mycobacterium tuberculosis, que es la famosa bacteria que es responsable por la enfermedad conocida como tuberculosis. ¿Bien? Y también hay otra micobacteria muy conocida que es, bueno, ya es menos frecuente, que es el Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae es el agente etiológico de la lepra. Bien, estas serían entonces las dos micobacterias, bien, más conocidas. Esto sería entonces un caso de bacterias no gram. No se tiñen con la tinción de gram, solamente se tiñen con la tinción de Ziehl-Neelsen.
Luego puede ocurrir que las bacterias también sean no gram, bien, no gram, porque por otro motivo, bien, por otro motivo. ¿Cuál? Puede ser que sean unas bacterias que tengan una morfología así como helicoidal, como espiral, ¿bien? Y realmente son bacterias que son muy finas, ¿bien? Muy finas. Estas bacterias que tienen esta forma espiral, conocidas como espiroquetas, o llamadas de espiras, ¿bien? Son bacterias que tienen una pared celular muy fina. Como tienen una pared celular muy fina, ellas no se tiñen con la tinción de Gram, ¿bien? Mientras que las micobacterias tienen una pared celular muy gruesa, las espiroquetas tienen una pared celular muy fina, o sea, es el otro extremo. Entonces, estas bacterias muy finas no se tiñen bien con la tinción de Gram, sino que en cambio ellas se tiñen mejor con otra tinción que son las tinciones argénticas. Esas tinciones argénticas, por ejemplo, tinciones de plata, sí, que utilizan plata, son las ideales para poder entonces visualizar estas bacterias. Y estas bacterias además tienen la particularidad de que como son tan finas, bien, ellas también no logran ser visualizadas ni con la tinción de Gram y tampoco se visualizan con microscopía óptica de campo claro, sino que estas bacterias se visualizan es a través de microscopía óptica de campo oscuro, ¿bien? Estas espiroquetas de las que estoy hablando, entonces dentro de ellas vamos a encontrar al famoso treponema pallidum, ¿bien? Justamente ese nombre de pallidum es porque de pálido, porque es una bacteria, digamos, pálida, porque ella es tan fina que no se tiñe muy bien. ¿Bien? Entonces, esta bacteria, treponema pallidum, que es el agente etiológico de una infección de transmisión sexual muy frecuente, que es la sífilis. Luego tenemos también otra bacteria, esta es la primera, la segunda espiroqueta, más conocida es la Borrelia, específicamente la Borrelia, bueno, la Burgdorferi, Burgdorferi. Esta es la espiroqueta responsable por la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad de Lyme afecta más al personal, a las personas en Norteamérica, ¿sí? Es poco frecuente en Latinoamérica, pero es muy conocida en los Estados Unidos, bien, Canadá, esa parte, esa región. Pero sin embargo hay otra Borrelia también, que es conocida, que se llama Borrelia recurrentis. Esa Borrelia recurrentis es el agente etiológico de la fiebre recurrente. Luego tenemos otra espiroqueta conocida que son las lectospiras. Lectospira. Específicamente Lectospira interrogans. Esa Lectospira interrogans es el agente etiológico de la leptospirosis, una enfermedad muy relacionada con las inundaciones. Y bueno, estas serían entonces el grupo de las 4 espiroquetas más conocidas. Bien, solo se visualizan con microscopía de campo oscuro, tienen esa forma distintiva, o sea, no son ni cocos ni son bacilos, ellas son espiras o espiroquetas, ¿sí? Tienen esa morfología. Luego vamos a encontrar otra causa de bacterias, que son bacterias no Gram, y es porque son bacterias también, aquí vamos a hacernos por aquí, bien, y es porque son bacterias que tienen una capa de pectiorlicano también muy fina, ¿sí? Y al tener una capa de pectiorlicano muy fina, tan fina, eso hace que las bacterias sean pleomórficas, o sea, adquieran diferentes morfologías. Pueden ser morfología así esférica bueno, estas serían las clásicas, ¿no? O morfología más alargada como el bacilo, sino que adquieren más una morfología así como medio ovalada, ¿sí? Estas son entonces el grupo de las bacterias pleomórficas que tienen una
capa muy fina de pectiorlicano. ¿Qué pasa? Al tener una capa muy fina de pectiorlicano, esto hace que ellas adquieran diferentes formas porque el pectiorlicano es el responsable de dar la rigidez en la bacteria. Esa pared celular es rígida y le da esa típica forma acá de coco o de bacilo. Pero cuando esa capa de pectiorlicano es menor, es mínima, pues esa bacteria entonces ya no tiene forma ni de coco ni de bacilo. Bien, entonces por eso se llaman de bacterias pleomórficas. Estas bacterias pleomórficas, dentro de las más conocidas, vamos a encontrar a las rickettsias, ¿sí? Las famosas rickettsias. Esas rickettsias vamos a encontrar varias especies, bien, por eso la forma de abreviar cuando son varias especies de un género bacteriano es escribir así, SPP. Eso significa que son varias especies dentro de este género de rickettsias, ¿bien? Luego tenemos también otra bacteria pleomórfica muy conocida, que es la Coxiella burnetii. Bien, acá sí conocemos específicamente la especie Burnetii. Recordemos que el nombre de una bacteria es binominal. Binominal, ¿cierto? Porque tiene dos nombres. Ella se llama Coxiella burnetii. Bien, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo me llamo Mayra Alejandra. Mi nombre es binominal. Pero si alguien se llamase Claudia Elena Patricia, sería trinominal. Bien, en el caso de las bacterias, el nombre de ellas es binominal, tienen dos nombres, ¿sí? O sea, tienen como el nombre acá, inicialmente el nombre del género y luego el nombre de la especie. Bien, Coxiella burnetii, así Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Borrelia recurrentis, Leptospira interrogans, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. Bien, siempre es así. Acá en el caso de que vean la abreviatura SPP, significa que son varias especies de Rickettsia, hay varias, ¿bien? Esas entonces son las bacterias pleomórficas, serían dos bacterias. Luego existe otro motivo por el cual las bacterias no se tiñen con la tinción de Gram, y es porque el componente de la pared celular, el componente de pectidoglicano en esas bacterias no existe, o sea, son bacterias cuya pared celular no tiene pectidoglicano, entonces pared sin pectidoglicano. No tienen pectidoglicano, sino que tienen otra cosa, otro componente. Bien, ese otro componente se llama de proteína rica en cistina. Entonces son bacterias que tienen acá una membrana, como toda bacteria, ¿cierto? Después de la membrana viene la pared celular. Bien, esa pared celular ahora no es rica en pectidoglicano, no tiene pectidoglicano, sino que tiene una proteína rica en cistina. Bien. Y luego tiene acá otra membrana, ¿sí? Que sería membrana externa. Esa es la estructura de las bacterias que no tienen pectidoglicano, bacterias sin pectidoglicano, y acá vamos a encontrar al conocido género de las clamidias. Aquí, clamidias, ¿bien? SPP. Si yo escribo SPP serían varias especies. Específicamente vamos a hablar cuáles especies de clamidias para no dejarlo así porque hay varias conocidas. Vamos a encontrar uno que es la clamidia trachomatis. Bien, la clamidia trachomatis es el agente etiológico de una infección de transmisión sexual. Luego vamos a encontrar la clamidia pneumoniae. Que es agente etiológico de enfermedad respiratoria, ¿cierto? De una neumonía. Luego vamos a tener a Chlamydia psittaci. Chlamydia psittaci es también un agente etiológico de neumonía, ¿sí? Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci son agentes etiológicos de neumonías atípicas, que se consideran atípicas. Sin embargo, la neumonía atípica por Chlamydia psittaci está muy relacionado a las aves, o sea, personas que conviven con aves, ¿sí? Transmiten la enfermedad al ser humano.
¿sí? Es la enfermedad conocida como citacosis. Bien. Estas serían entonces las 3 especies de clamidias que son bacterias con pared celular sin pectidoglicano. Recuerden que al no tener pectidoglicano, estas también serían unas bacterias muy pleomórficas, ¿cierto? Pleomórficas, porque no tienen pectidoglicano y el pectidoglicano es el que da rigidez. En vez de pectidoglicano, ellas tienen proteína rica en cistina, a diferencia de estas bacterias que también son pleomórficas, pero que ellas sí tienen pectidoglicano, solo que lo tienen muy poquito, ¿sí? Las Rickettsia y Coxiella burnetii. Luego vamos a tener además otras bacterias que también son no gram. Bien, vamos a colocarlas aquí. Bueno, no gram, acá. Me voy a ir por aquí ahora. Existe un pequeño grupo de bacterias que son no gram y es porque son bacterias que no tienen pared celular. No tienen pared celular, no tienen pectidoglicano, ni proteína rica en cistina, ni nada. Ellas no tienen pared celular. Pero ¿cómo así? Sí, yo les mencioné anteriormente que todas las bacterias en su estructura, todas tienen membrana, pared celular. Bien, ¿qué pasa? A esa frase hay que colocar un excepto. Todas las bacterias tienen pared celular, excepto acá unas bacterias que se llaman de micoplasmas y ureaplasmas. Bien. Estas son las únicas bacterias que no tienen pared celular. Todas las bacterias tienen pared celular, sí, excepto micoplasmas y ureaplasmas. Son las únicas que no tienen pared celular. Dentro de estos micoplasmas y ureaplasmas, pues vamos a encontrar varias especies que son patógenas para el hombre, que son relevantes para el ser humano porque causan enfermedades. Vamos a encontrar al Mycoplasma pneumoniae, que también es responsable por una enfermedad respiratoria. Vamos a encontrar, acá, vamos a encontrar a Mycoplasma hominis y Mycoplasma hominis, y luego tenemos a Mycoplasma 3 genitalum, ¿bien? Plasma genitalum. Y bueno, Mycoplasma hominis está relacionado con enfermedades renales, sí, que afectan al riñón. Y luego acá tenemos los ureaplasmas, que es Ureaplasma urealyticum. Bien, estos dos últimos, Mycoplasma genitalum y Ureaplasma urealyticum, están relacionados con una infección de transmisión sexual, una uretritis no gonocócica. Bien, así que bueno, ahora sí, acá ya terminamos con las bacterias no gram, ¿bien? O sea, mi mensaje es, existe un gran grupo de bacterias gram positivas y gram negativas, que aún no les dije cuáles, porque son varias, son muchas más, ¿bien? Y también existe un grupo de bacterias no gram, que no se tiñen con la tinción de gram. Esas bacterias que no se tiñen con la tinción de gram son estas aquí. ¿Cuántas son estas bacterias aquí? Son 2, 4, 6 que mencioné, 7, 8 y acaban 3, 11 y 4, 15. Bueno, entonces acá tenemos que en total habían 15 bacterias patógenas que no se tiñen con la tinción de Gram. Bien, ahora vamos a hablar entonces de cuáles son las bacterias patógenas que sí se tiñen con la tinción de Gram. Vamos a comenzar con los cocos, los coquitos, que serían las bacterias esféricas, ¿cierto? Que tienen esa forma esférica. Los cocos, entonces, ya dije que se iban a clasificar como cocos gram positivos. Acá por un lado, vamos a colocar los gram positivos, son los que se tiñen de color violeta. Entonces son gram positivos. Y los otros que se ven rosaditos serían los gram negativos. Bien, ahora,
Estos cocos gram positivos, cuando los visualizamos al microscopio óptico de campo claro, podemos clasificarlos según también su agrupación, ¿sí? Ellas son bacterias esféricas y estas bacterias esféricas pueden agruparse así, formando cadenas, o pueden agruparse así, formando racimos. Bien, estas serían dos agrupaciones, ¿sí?, que me clasifican a estos cocos gram positivos de la siguiente manera, como los estafilococos, ¿bien?, estafilococos y los estreptococos. ¿Bien? Sin embargo, la visualización al microscopio óptico con la tinción de Gram no es suficiente para yo establecer la identidad de una bacteria, para decir, es un estafilococo, es un estreptococo. No, la tinción de Gram bajo el microscopio óptico solamente me va a decir son cocos gram positivos. Solamente cocos gram positivos agrupados en cadenas o cocos gram positivos agrupados en racimos. Lo que yo tengo que hacer para poder decir son estafilococos o son estreptococos son pruebas bioquímicas, ¿sí? Esas pruebas bioquímicas que se realizan en el laboratorio me van a distinguir entre cocos gram positivos, catalasa positivo y cocos gram positivos, catalasa negativo. Bien, entonces ahora sí puedo decir que esos cocos gram positivos, catalasa positivos, o sea que tienen la enzima catalasa presente, son estafilococos. Mientras que esos cocos gram positivos que están agrupados en racimos y que hago la prueba de la catalasa y no tienen catalasa, que son catalasa negativos, ahora sí puedo decir son estreptococos. Bien, además de eso, dentro de los estafilococos, pues vamos a encontrar a varias especies. Bien, así que necesito seguir realizando pruebas bioquímicas para poder identificarlos. Entonces, una forma que se utiliza acá, una prueba que se va a utilizar ahora para diferenciarlos, es la prueba de la coagulasa. Entonces, si yo tengo estafilococos, catalasa positivo y coagulasa positivo también, bien, yo voy a decir que esa bacteria es un Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. O a veces que se abrevia así, Staphylococcus aureus. Bien. ¿Por qué? Porque ya hice las pruebas bioquímicas que lo identifican, que es catalasa positivo y coagulasa positivo. Mientras que aquellos cocos que sean coagulasa negativo, ¿bien?, yo voy a necesitar realizar una prueba adicional. Esa prueba adicional que se necesita realizar es la prueba de la novobiosina. Entonces, por la prueba de novobiosina, que es realmente un antibiótico, ¿bien?, la prueba con la novobiosina me va a diferenciar entre aquellos que son coagulasa negativos y novobiosina sensible de aquellos que son novobiosina resistente. Bien, entonces un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa negativo, novobiosina sensible, yo voy a decir esa bacteria se llama Staphylococcus epidermidis. Mientras que si es novobiosina resistente, voy a decir, ese es Staphylococcus saprophyticus. Bien, estos serían los estafilococos. Luego tenemos los estreptococos. Dentro de los estreptococos, que serían aquellos cocos gram positivos, catalasa negativos, la forma de diferenciarlos en el laboratorio es a través de su comportamiento en el agar sangre. Realmente es a través de la hemólisis que ellos realizan en el agar sangre, que es un medio de cultivo, el agar sangre.
Según entonces el patrón de hemólisis que se observe, yo voy a encontrar algunos que tengan hemólisis alfa, bien, o hemólisis beta, o hemólisis gamma, que realmente no es una hemólisis. Gamma se utiliza para referirse a la ausencia de hemólisis. Acá entonces a las bacterias que sean alfa hemolíticas les voy a realizar además una prueba de sensibilidad con un antibiótico. Entonces voy a realizar una prueba con la con la optoquina, aquí, optoquina. La optoquina entonces me va a diferenciar entre aquellas bacterias alfa hemolíticas, octoquina sensible, y aquellas bacterias alfa hemolíticas, octoquina resistente. Si es octoquina sensible, entonces ahora sí puedo decir, estoy hablando de Streptococcus pneumoniae. Pero si es alfa hemolítica y octoquina resistente, entonces se llama Streptococcus viridans. Bien. Luego, aquellas bacterias que sean beta hemolíticas, yo las voy a clasificar según ahora la prueba de la bacitracina. Bacitracina, entonces voy a tener dos resultados. O son sensibles a la bacitracina o son resistentes a la bacitracina. Si son sensibles a la bacitracina, esa bacteria se va a llamar Streptococcus pyogenes. Y si es resistente a la bacitracina, se va a llamar Streptococcus agalactiae. Este Streptococcus pyogenes también es conocido como el Streptococo del grupo A, Streptococo del grupo A, y Streptococcus agalactiae también es conocido como Streptococo del grupo B. Esto según una clasificación de polisacáridos que están presentes en la pared celular. Entonces se puede encontrar de esas dos formas, Streptococcus pyogenes o Streptococo del grupo A, que es lo mismo, ¿sí? Es la misma bacteria, o Streptococcus agalactiae, o también llamado Streptococo del grupo B, es la misma bacteria. ¿Bien? Luego entonces nos queda por último aquellos cocos gram positivos, catalasa negativos, que no hacen hemólisis en el agar sangre. Esos son los enterococos. Enterococos. Y dentro de los enterococos, pues vamos a encontrar los más conocidos son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Bien. Entonces, este sería el grupo de los cocos gram positivos más conocidos, bien, más relevantes por ocasionar. Están relacionados con diversas enfermedades en el ser humano. Luego vamos a tener al grupo de los cocos gram negativos. Estos gram negativos no son tan comunes como los gram positivos. ¿Bien? Por lo general, existen más cantidad de cocos gram positivos patógenos que en comparación con los cocos gram negativos patógenos. Bien, vamos a ver que acá en cocos gram positivos vimos que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Acá encontramos 9 cocos gram positivos, bien, patógenos. Ahora hablemos de los gram negativos. Los gram negativos, por lo general, ellos cuando se visualizan al microscopio óptico de campo claro por medio de la tinción de Gram, los vamos a encontrar en una agrupación así en pares o en parejas. Entonces a estos se les llama de diplococos. ¿Bien? Por lo general ellos se agrupan así, unos diplococos que son así rosaditos, ¿cierto? Bien. De estos diplococos, para poder realizar la identificación, para poder decir el nombre, cómo se llaman, necesito realizar pruebas bioquímicas. ¿Bien? Y por lo general, lo que se va a identificar, la prueba que se utiliza para identificarlos son entre aquellos que oxidan carbohidratos, ¿bien? O sea, que oxidan hidratos de carbono como la glucosa, por ejemplo, y aquellos diplococos que no oxidan los carbohidratos, no oxidan.
¿No oxidan qué? No oxidan carbohidratos, ¿bien? Estos que oxidan carbohidratos podemos diferenciarlos entre aquellos que oxidan, ¿cuál carbohidrato? Aquellos que oxidan la glucosa exclusivamente o aquellos que oxidan glucosa y maltosa. ¿Bien? Entonces, aquel diplococo que oxida exclusivamente la glucosa es el Neisseria, es el conocido como Neisseria opa. Ajá, es que me olvidé acá mencionar. Aquellos que oxidan los carbohidratos son los que hacen parte del género Neisseria. Entonces son las Neisserias, ¿bien? Mientras que estos que no oxidan, pues vamos a encontrar aquí que es, bueno, realmente es solo uno, ya me voy adelantando. Es Moraxella catarrhalis, ¿bien? Catarrhalis. Bien, es Moraxella catarrhalis. Este sería el diplococo gram negativo que no oxida carbohidratos, más relevante por ser un patógeno en el ser humano. Acá en este otro grupo, que son las Neisserias, que son los diplococos que oxidan los carbohidratos, específicamente el que oxida la glucosa, se llama Neisseria meningitidis. Meningitidis. Es el famoso conocido como meningococo, el agente etiológico muy común de meningitis. ¿Bien? Y por otra parte tenemos al diplococo gram negativo que oxida glucosa y además también oxida maltosa. Bien, esa es Neisseria gonorrheae. Gonorrheae. Esta bacteria es la que comúnmente se conoce como el gonococo, que es el agente etiológico de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Bien, así que estos serían los cocos gram negativos patógenos más relevantes para el ser humano, que son 1, 2 y 3. O sea, serían aquí 3. Por eso les mencioné que la cantidad de cocos gram positivos patógenos es mayor en comparación con los gram negativos. Ahora hablemos de los bacilos. Antes de hablar de los bacilos, ¿qué pasa? Existen unas bacterias que su morfología no es ni de cocos ni de bacilos, ¿sí? Que serían los dos grandes grupos. Existen unas bacterias que son llamadas de cocobacilos, o a veces se consideran que son unos bacilos muy cortos o cortitos, ¿sí? Entonces, pero por lo general se conoce como cocobacilos. Vamos a colocar aquí. Los cocobacilos, bien, son bacterias que por lo general son cocobacilos gram negativos, bien, no gram negativos, bien. Esos cocobacilos gram negativos no son ni cocos ni son bacilos, o se les puede considerar como que son unos bacilos muy cortitos. Esos cocobacilos tendrían, digamos, como que una forma como así, más o menos. Bueno, esos cocobacilos patógenos para el ser humano son, tenemos aquí Haemophilus, el género Haemophilus, Haemophilus spp, porque son varias especies. Vamos a tener aquí Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, que es bien conocido también. Este es uno. Luego, otro cocobacilo patógeno es la Bordetella. La Bordetella realmente es Bordetella pertussis, el agente etiológico de la tos ferina o de la tos convulsa. O sea, es una enfermedad que afecta principalmente a los niños, ¿sí? en el periodo de la infancia. Luego tenemos otro cocobacilos que es el género Brucella. Bien, y hay varias especies de brucelas que ocasiona brucelosis. Luego tenemos otro cocobacilo, la Gardnerella vaginalis. Es bien conocida por las mujeres, porque Gardnerella vaginalis hace parte de las causas
de vaginosis. Vaginalis. Bien, realmente Gardnerella vaginalis hace parte de lo que se llama del complejo GAN. El complejo GAN, por aquí donde escribo, es que me falta una. Complejo GAN, así, complejo GAN, ¿bien? En el cual entonces vamos a tener a Gardnerella, a unos mobiluncus, bien, son varias, varias especies de bacterias que están acá formando un complejo, un grupo, un conjunto de bacterias que son responsables por la vaginosis bacteriana, ¿bien? Y luego, hablando acá de conjunto, de grupo, pues acá también hay un grupo relevante de cocobacilos patógenos, que es el grupo Hackett, Bien, en este grupo vamos a encontrar varias especies de bacterias que son responsables de endocarditis infecciosas, o sea, una infección del endocardio, ¿sí? De las válvulas, también del corazón. Entonces, estos son cocobacilos gram-negativos patógenos, ¿bien? Entonces, acá llevamos 9, 3, ahora llevamos 5 cocobacilos patógenos. 5, 3, 9. Bien, ahora sí pasemos a hablar de los bacilos. Los bacilos vamos a encontrar también que los vamos a dividir como bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Gram positivos que se tiñen de violeta con la tinción de Gram, o los que se tiñen rosaditos, que son los negativos. Gram negativos. Vamos aquí, negativos. Bien, ahora sí. Dentro de los bacilos gram positivos, vamos a hacer una grande distinción, o la forma más práctica y dinámica de clasificarlos es como aquellos que no forman esporas, ¿sí? La espora es una estructura que únicamente es formada por las bacterias, por los bacilos gram positivos. Entonces vamos a tener un grupo que son no esporulados o no formadores de esporas, ¿bien? Y vamos a tener también otro grupo que van a ser los esporulados o formadores de esporas. Esporulados. Bien, aquí creo que no va a alcanzar para hablar de los gram negativos, pero bueno. Recuerden que las estructuras acá de las bacterias, habíamos mencionado que las estructuras que están siempre presentes, ¿sí? Están en negro, y las que son facultativas, o sea, están presentes en algunas bacterias. Acá me faltó incluir entonces que algunas bacterias forman unas esporas, que es un mecanismo, acá es una estructura de resistencia, esporas. Sin embargo, estas esporas únicamente están presentes en los bacilos gram positivos. Para recordarlo, los bacilos gram negativos no forman esporas. Los cocos gram positivos no forman esporas. Los cocos gram negativos no forman esporas. Los únicos que forman esporas son bacilos gram positivos. Sin embargo, dentro del grupo de bacilos gram positivos, pues existen algunos esporulados que forman esporas y otros que no forman esporas. Dentro de estos que no forman esporas, habitualmente los podemos dividir como aquellos aerobios, ¿sí? Que necesitan de oxígeno para vivir, para sobrevivir, y aquellos anaerobios, aquellos que no necesitan de oxígeno para vivir. ¿Bien? Dentro de estos aerobios, a su vez, yo puedo clasificarlos según la presencia o no de flagelo. Bien, entonces hay algunos que, o sea, si tienen flagelos serían móviles. Algunas bacterias son móviles, entonces yo voy a decir que es móvil, es un aerobio móvil, o que es un aerobio inmóvil, o sea, que no tiene flagelo. Bien, es entonces bacilo gram positivo no esporulado
que crece en presencia de oxígeno y que se mueve, que tiene locomoción por flagelos, es Listeria. Es la bacteria conocida como Listeria, específicamente la más relevante es Listeria monocytogenes. Bien. Luego, el bacilo gram positivo no esporulado, aerobio, que crece en presencia de oxígeno, pero que no se mueve, que es inmóvil. Aquí entonces vamos a tener a el Corynebacterium diphtheriae, sería el más relevante por ocasionar la enfermedad difteria en el ser humano. ¿Bien? Diphtheriae. Realmente estas listerias, ellas se consideran, al visualizarlas al microscopio, ellas se consideran que son unos bacilos pequeños, ¿bien? Poseen flagelos y ella por lo general se puede agrupar así en pares o se puede agrupar lo que se llama formando unas cadenas cortas. Miren, aquí está, ella tiene flagelos, ¿cierto? Es móvil, ella se mueve. O se puede aquí agrupar de esa forma aquí que se llama en empalizada, ¿bien? Esta sería la Listeria monocytogenes. En cambio, Corynebacterium diphtheriae tiene la característica de que él es un bacilo que tiene una forma irregular. Se dice que él tiene una forma de palillo de tambor. Entonces tiene más o menos así, digamos como una cabeza, ¿no? Aquí así, tiene como forma de palillo de tambor y por lo general él se agrupa, tiene una agrupación también característica, ¿bien? Que se dice que se agrupa formando letras chinas. Entonces él se agrupa o se agrupa formando letras chinas o se agrupa letras chinas o se dice que se agrupa formando la letra V o la letra Y o la letra X, así, ¿sí? Entonces él se puede agrupar como así y tiene ese palillo de tambor, bueno, más o menos, ¿bien? Ese es el Corynebacterium diphtheriae. Además de eso, encontramos otro bacilo no esporulado, inmóvil, ¿bien? Inmóvil, que es acá el género, aquí, inmóvil, aquí, que es el género Nocardia, ¿bien? Nocardia. Nocardia, acá hay varias bacterias incluidas en este género, varias especies patógenas para el ser humano, por eso SPP. Entonces, esta nocardia, a diferencia de los Corynebacterium, cuando ella se agrupa, ella forma unas cadenas largas. Entonces, se dice que son unos bacilos filamentosos, así que tienen esa agrupación, que tienen como unos filamentos ramificados. Incluso se pensaba que eran hifas, ¿sí? Que las hifas son estructuras de los hongos, ¿bien? Pero no son hifas, ¿bien? Sino que es la agrupación característica de estas bacterias, de estas nocardias, que son esos bacilos, acá, bacilos filamentosos. También son bacilos gram positivos, no esporulados, que crecen en presencia de oxígeno, que son inmóviles y tienen esta agrupación característica, ¿bien? Así, formando filamentos, ¿bien? Filamentos. Luego tenemos entonces la otra, acá al otro lado, que son los bacilos gram positivos no esporulados anaerobios, o sea que ellos no crecen en presencia de oxígeno, ellos no necesitan de oxígeno. ¿Cuáles son esos anaerobios? Acá vamos a encontrar al género Actinomyces. Este Actinomyces realmente son varias SPP, son varias especies que ocasionan enfermedad también en el ser humano y ellos también tienen esta agrupación así. Ellos también se agrupan formando filamentos, o sea, nocardia y Actinomyces son bacilos filamentosos, los dos.
La gran diferencia, para yo diferenciarlos, si yo veo en el microscopio óptico unos bacilos filamentosos, yo puedo decir, ¿es nocardia o es actinomyces? Solo puedo dar el nombre cuando yo realice pruebas bioquímicas. Entonces, cuando yo identifique que si crece en una atmósfera con oxígeno, bien, entonces ese bacilo filamentoso es una nocardia. Pero si no crece en presencia de oxígeno, sino que crece en presencia de CO2, bien, cuando crece en una atmósfera anaerobia, entonces es un actinomyces. A pesar de que tengan la misma morfología, al visualizarlos al microscopio óptico, por eso es que siempre es necesario realizar pruebas bioquímicas para la identificación de las bacterias. ¿Bien? Ahora tenemos acá a los famosos bacilos grampositivos esporulados, aquellos que forman esporas. ¿Bien? Estos esporulados también podemos dividirlos, también podemos clasificarlos como aerobios, aquellos que crecen en presencia de oxígeno, y los anaerobios. ¿Bien? Dentro de los aerobios también entonces voy a identificarlos según si ellos son móviles o inmóviles. Entonces ellos tienen flagelo o no tienen flagelo. Si tienen flagelo, entonces son móviles, se mueven. Si no tienen flagelo, son inmóviles, no se mueven. Bien, es entonces bacilo grampositivo, esporulado, aerobio, móvil, se llama Bacillus cereus. ¿Bien? Que es un agente etiológico de infecciones alimentarias, de toxinfecciones alimentarias por una toxina. Bien, cuando yo veo a ese bacilo al microscopio, yo lo veo así. Lo veo que tiene una espora en su interior, bien, es una espora que está en el centro de la bacteria, entonces se dice que es una espora central, bien, y es una espora no deformante, o sea que no deforma la forma de la bacteria, bien, ya en un ratito les digo por qué destaco esa característica no deformante, bien, y como es móvil, pues él tiene flagelos, bien, realmente tiene varios. Ahora, luego aquel bacilo grampositivo, esporulado, aerobio que no se mueve, es el llamado de Bacillus, también Bacillus, en este caso Anthracis, el agente etiológico de aquella enfermedad conocida como el anthrax maligno, ¿bien? Que fue utilizado para fines de bioterrorismo hace varios años, ¿sí? Él tiene también esa forma acá alargada de bacilo y también tiene una espora central no deformante igual. La diferencia es que este tiene flagelos, se mueve, y este no tiene flagelos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre Bacillus cereus y Anthracis. Luego vamos a encontrar el grupo de los bacilos grampositivos formadores de esporas anaerobios. Entonces acá también los puedo diferenciar según la presencia o ausencia de flagelo. Si tiene flagelo y se mueve, pueden haber tres posibilidades. Bien, puede ser el Clostridium, el más conocido, difficile, ¿sí? Que es el agente etiológico de a veces algunas diarreas post-antibióticos, ¿sí? El Clostridium difficile, entonces es un bacilo acá, que tiene una espora, por lo general es central y tiene flagelos, ¿bien? Se mueve. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el cereus? De que cereus, Bacillus cereus, es aerobio, mientras que Clostridium difficile es anaerobio. Luego tenemos acá Clostridium, también otro Clostridium botulinum, el agente de botulismo. O el también utilizado por la toxina botulínica, conocida como botulinum. ¿Bien? Él entonces es un bacilo que tiene una espora deformante, ¿bien? Y es una espora que tiene una localización subterminal, o sea, no está en el extremo terminal de la bacteria, sino un poquito antes. Entonces es una espora subterminal deformante. Bueno, y tiene flagelos también. Ese es Clostridium botulinum. Y luego tenemos otro Clostridium famoso, que es el Clostridium
tetani. Clostridium tetani, agente etiológico del tétano, esa parálisis que ocasiona el tétano, es un bacilo que tiene una espora terminal deformante. ¿Ven? Entonces, por eso es que les diferenciaba acá entre los bacilos que tienen una espora no deformante y en el caso acá de Clostridium botulinum y Clostridium tetani tienen esporas deformantes y bueno, tienen flagelos también. ¿Bien? Luego me quedó un último acá, que es aquel que no tiene flagelo, o sea, que es inmóvil, acá, inmóvil, que no se mueve. Que no se mueve es también muy conocido, es el Clostridium perfringens, el agente etiológico de la gangrena gaseosa, Clostridium perfringens. Y entonces es un bacilo que tiene una espora central y se caracteriza porque es un bacilo que produce gas. Así en total vamos a tener de bacilos gram positivos patógenos, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4 no esporulados junto con los esporulados que son 2, 4, 6, 10. En total 10 bacilos gram positivos patógenos. Ahora vamos a hablar de los gram negativos, que bueno, acá no, ahora sí, aquí. Bueno, vamos a colocar los ojos aquí. Bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos también son un extenso grupo de bacilos. Bien, digamos que son la mayor cantidad de bacterias patógenas son bacilos gram negativos. Dentro de estos bacilos gram negativos vamos a clasificarlos en dos grupos, principalmente según su capacidad de fermentación de carbohidratos. Entonces tenemos aquellos que fermentan, que son fermentadores, y tenemos aquellos que no fermentan, o sea, aquellos no fermentadores. ¿No fermentan qué? Fermentadores. ¿No fermentan qué? Carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Como quién? Como la glucosa. Principalmente así es como se clasifican. Aquellos que fermentan la glucosa y aquellos que no fermentan la glucosa. A este grupo que fermenta la glucosa también se les suele dar una abreviatura así, como bacilos gram negativos fermentadores. Y a estos se les conoce como bacilos gram negativos, así, no fermentadores. Bien, es otra forma como pueden encontrarlos. Bien, una vez que los clasificamos en estos dos grandes grupos, vamos a comenzar con los fermentadores. Estos fermentadores de glucosa, a su vez, los vamos a clasificar según otra prueba bioquímica, que es la prueba de la oxidasa. O sea, vamos a detectar la presencia o la ausencia de la enzima citocromo oxidasa en las bacterias gram negativas fermentadoras. Entonces podemos encontrar aquellos bacilos gram negativos fermentadores oxidasa positivo y aquellos bacilos gram negativo fermentadores oxidasa negativo. Bien. Dentro de estos bacilos que poseen la enzima citocromo oxidasa, pues vamos a encontrar principalmente a bacterias que están presentes en ambientes acuáticos, ¿sí? O sea, que están principalmente presentes en el agua, sobre todo en agua con diferentes concentraciones de sal, agua salada, ¿cierto? Estas bacterias son el Vibrio, principalmente el más conocido, el patógeno más conocido es el Vibrio cholerae, que es el agente etiológico del cólera. ¿Bien? Es un bacilo gram negativo, oxidasa positivo, fermentador de azúcar. Luego tenemos también otro que son las aeromonas. Dentro de estas aeromonas vamos a encontrar a varias especies, entonces por eso abrevio SPP, que son patógenas para el ser humano, y también vamos a encontrar a las plesiomonas. Plesiomonas también son varias especies, por eso esta abreviatura. Bien, la diferencia entre ellas, ¿cuál es?
es que Vibrio cholerae es un bacilo gram negativo fermentador oxidasa positivo que únicamente fermenta glucosa, mientras que aeromonas y plesiomonas ambas, ¿sí? Ambas fermentan glucosa, o sea, fermentan otros carbohidratos, glucosa, maltosa y sacarosa. Bien, la diferencia entonces entre ellas, ya que estas fermentan 3 carbohidratos, es que estas aeromonas son indol positivo, que es otra prueba bioquímica, mientras que las plesiomonas son indol negativo. Bien, esto sería dentro de las características microbiológicas para identificar a cada una de ellas. Bien, entonces tenemos acá 1 Vibrio cholerae, 2 aeromonas y 3 plesiomonas. Ahora vamos a ver a los bacilos gram negativos fermentadores oxidasa negativo. Y este es un grupo súper conocido. Estos oxidasa negativo son las famosas enterobacterias. Estas enterobacterias reciben ese nombre porque son bacterias que habitan en el intestino de animales o en el intestino de seres humanos. Entonces, por eso son bacterias entéricas, bacterias que habitan, que viven en el intestino. Son llamadas también como coliformes o coliformes fecales, ¿bien? Es otro nombre también por el cual se le conoce popularmente. Estas enterobacterias las vamos a clasificar también según su capacidad de fermentación de lactosa. Entonces vamos a encontrar que aquellas que fermentan glucosa, todas fermentan glucosa, todas. Además, las enterobacterias vamos a dividirlas en aquellas que fermentan la lactosa o aquellas que no fermentan la lactosa. Bien. Dentro de aquellas que sí fermentan la lactosa, vamos a encontrar a una bacteria súper famosa que es la Escherichia coli. Bien, es de las bacterias más estudiadas, Escherichia coli. Bien, que es agente etiológico de diversas enfermedades del tracto gastrointestinal. Hay varios serotipos de esta Escherichia coli. Bien, luego tenemos otro género importante que es el Klebsiella. Klebsiella, vamos a encontrar también varias especies como Klebsiella pneumoniae. Esa Klebsiella pneumoniae es la famosa conocida como KPC, que es una bacteria muy resistente a las carbapenemasas, que es un problema respecto al tratamiento antibiótico, ¿bien? Y hay otras especies. Luego encontramos también al género Enterobacter. Enterobacter también hay varias especies, SPP. Luego tenemos el género Citrobacter. Citrobacter también con varias especies. Y finalmente al género Serratia. Bien. Estas serían las principales enterobacterias patógenas. Entonces sería acá 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, por otra parte vamos a tener aquellas enterobacterias que no fermentan la lactosa. Esas que no fermentan la lactosa también vamos a encontrar una súper conocida como patógena que es la salmonela. Esa salmonela, vamos a encontrar varias especies de salmonela como salmonela typhi, salmonela paratyphi, bien, que son responsables por enfermedades del tracto gastrointestinal del ser humano. También vamos a encontrar Shigella. Shigella, también hay varias especies, Shigella dysenteriae, que es la responsable de producir la toxina Shiga, ¿sí? que puede conducir a un síndrome urémico hemolítico, bien. Ella es un patógeno también muy importante. Luego tenemos a Yersinia. Yersinia, vamos a encontrar varias especies como Yersinia pestis, que era la responsable de la peste, una enfermedad que, bueno, ocurrió ya bastante tiempo. Luego Yersinia enterocolítica, ¿sí? Son las principales especies dentro del género Yersinia. Y luego encontramos acá a otras bacterias también relevantes, enterobacterias que no fermentan lactosa, que son el género Proteus. Hay varios del género Proteus, el género Providencia, también hay varias especies. Y tenemos a Morganella. Morganella, solamente hay una especie dentro de este género que es Morganella morgani.
¿Bien? Estas serían entonces la otra parte de enterobacterias que no fermentan la lactosa, las que sí fermentan y las que no fermentan. Entonces acá van 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora sí, vamos entonces finalmente al grupo de bacilos gramnegativos no fermentadores de glucosa. Estas bacterias no fermentadores de glucosa suelen ser bacterias ambientales, ¿sí? Sobre todo bacterias que viven en ambientes húmedos, ¿bien? Ambientes húmedos. Entonces, pueden ver que la grande clasificación acá de los bacilos gramnegativos puede dividirse también según su hábitat, ¿sí? Según dónde viven. Entonces, aquellas que viven en ambientes acuáticos, vibrio, aeromonas, plesiomonas, aquellas que viven en el intestino, enterobacterias, y aquellas que viven en ambientes húmedos, que son estos no fermentadores. Estos bacilos gramnegativos no fermentadores, una bacteria súper común, súper conocida, súper problemática también, es la Pseudomonas. Específicamente es Pseudomonas aeruginosa. Es responsable por varias afecciones, ¿sí? que pueden afectar a nivel hospitalario principalmente, como también Acinetobacter, baumannii específicamente, ¿sí? Es una bacteria también muy problemática a nivel hospitalario. Luego encontramos también otra que es la Burkholderia, acá Burkholderia. Acá hay varios, en Burkholderia hay varias especies, ¿sí? que pueden, Burkholderia cepacia, Burkholderia pseudomani, bien, son varias especies que son patógenas. Luego tenemos acá otra también que es la Estenotrophonona, aquí Estenotrophomona, maltófila. Es otra bacteria patógena para el ser humano. Y la Legionella neumófila. Estas neumófila, acá con H, neumófila. Estas bacterias en conjunto, ellas se caracterizan porque todas aquí son bacterias aerobias. Todas bacterias crecen en presencia de oxígeno. ¿Bien? ¿Por qué resalto esto? Porque ahora vamos a ver dos bacterias que son el Campylobacter, el género Campylobacter, que este género incluye Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus, ¿bien? Son varias especies que resultan patógenas para el ser humano, junto con esta última bacteria que es también muy conocida, que es la Helicobacter pylori. Esta sí tiene nombre y apellido. Helicobacter pylori. Bien, estas dos bacterias son microaerófilas. Eso significa que ellas, para poder vivir, necesitan de concentraciones de oxígeno muy bajas, por eso son microaerófilas. Y en contraparte, si necesitan de bajas concentraciones de oxígeno, ellas lo que requieren son altas concentraciones de CO2. ¿Bien? Por eso son microaerófilas, estas dos, Campylobacter y Helicobacter pylori, mientras que todas estas otras son principalmente aerobias, o sea, necesitan de altas concentraciones de oxígeno. Y así entonces, vamos a ver, tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos en total 21 bacilos gramnegativos. Bien, por eso me refería a que existen más bacilos gramnegativos patógenos, bien, que incluso que bacilos grampositivos, mientras que en los cocos teníamos era 9 aquí, 3 aquí, bien. Así que si hacemos acá el total, habíamos mencionado que dentro de las bacterias no gram, ¿sí? Habíamos contado 15 bacterias patógenas. Luego acá, en los cocos y en los bacilos, como son bastantes, ¿cierto? Entonces acá tenemos, vamos a hacer acá la suma total, sería 9
cocos gram positivos, luego bacilos gram positivos son 10, acá dentro de los cocos son 3 gram negativos y bacilos gram negativos 21. Esto me da entonces un total acá de 9, 19, 30, 41 bacterias que vienen siendo patógenas. No, sería 43. Pero me faltó aquí. Recuerden que en los cocos habíamos hablado de unos cocobacilos, ¿cierto? Que estaban acá como que no son ni cocos ni bacilos, que son gram negativos. Entonces tenemos acá unos cocobacilos. Y esos cocobacilos eran 5. Bueno, entonces ahora sí, en total, todas las bacterias gram patógenas serían en total 48. ¿Bien? 48 con 15, esto me da más de 60 bacterias patógenas para el ser humano.